Ya salió el segundo capítulo del anime de la rusa. Masachika, excitado por Yuki, se sorprende al ver que Alia se encuentra ahí. Los tres se ponen a ordenar el almacén, Yuki le pide ayuda y platican, lo que pone celosa a Alia. Ellos se disculpan y después Alia dice en ruso, yo también quiero atención. Y repite desvergonzadamente una y otra vez, ven aquí conmigo, lo cual pone a Kuse muy nervioso. Ambas le agradecen por la ayuda y aparece Kensaki, el presidente del consejo, quien también le agradece y antes de que Kuse se vaya lo invita a cenar en forma de agradecimiento. Yuki menciona que de todos modos cuando llegue a casa no tendrá la cena lista. Kensaki pregunta cómo sabe eso y ella responde que se conocen desde niños. Yuki y Alia los acompañan a cenar y entre pláticas Yuki resalta que pudieron terminar pronto debido a que Kuse es muy eficiente y un gran maestro de ceremonias y un negociador de primera. Kuse le dice que no exagere y Kensaki se sorprende pues Sou no suele elogiar de esa forma. Él y Sou le piden que se una al consejo para cuando Yuki se postule como presidenta, pero Kuse aún se rehúsa. Se sorprende al escuchar que Alisa también se ha postulado. Se nota cierta tensión en el ambiente. Kuse acompaña a Kuyo a su casa, aun cuando ésta le dijo que no hacía falta. Ya en su propia casa, Kuse nota unos zapatos en su entrada. Yuki Sou está recostada en su sofá. Él le pregunta qué hace ahí. Ella le dice que pasará la noche ahí. Kuse le reprocha que ella finja ser su amiga de la infancia en la escuela. Ella dice que no es mentira, después de todo se llevan bastante bien, así que amiga de la infancia, colega otaku y hermana son todas verdades. Kuse dice que eso suena raro, ella dice que no. Sou se emociona porque en su manga hay incesto entre hermanos, y él dice que lo normal sería que fueran hermanastros. Ella se enoja diciendo que solo estará bueno si tienen parentesco. Por la mañana, Yuki despierta a su hermano, subiéndosele, y él le pide que se baje. Ella pregunta, ¿por qué? ¿La tienes dura? El par de hermanos otakus van a ver una película. Yuki quiere volver a verla y Kuse la detiene. Pasan a comprar ropa, pero Kuse se siente observado. Sou le menciona que ya lleva rato esa presencia observándolos. Kuse piensa en qué hará, pero su hermana se le adelanta. Alia les menciona que los acaba de ver, pero no encontraba el momento para hablarles. Yuki la invita a almorzar, pero Kuse menciona que deberían ir a otro lugar diferente, pues el restaurante picante al que irán es en verdad súper picante. Alia está más que decidida a acompañarlos. Al llegar y ver que el lugar se llama Olla Infernal, se empieza a preocupar. Si te está gustando el resumen del anime de la rusa, no olvides dejar tu like y suscribirte para continuar con esta historia. Yuki le explica los diferentes platos y su nivel de picor. Los tres terminan pidiendo la piscina de sangre infernal. Alia le pregunta a Yuki por qué viste de esa forma y ella le contesta que es porque no hay clases. Para molestarla, le menciona que como en la mañana estuvo con Masachika en la cama, le pidió prestada esa camisa para verse diferente. Kuse se defiende, pero Alia no parece creerle. Llega a su comida y se ve bastante aterradora. Comienzan a comer y Alia dice en ruso, qué sufrimiento, no puedo, mamá. Al preguntarle por su comida, menciona que está muy rica, así que Yuki le alienta a agregarle la lágrima del diablo para hacerla más picante. Alia accede y Kuse se da cuenta que su hermana lo está haciendo a propósito. Masachika le pregunta a Lisa si se encuentra bien y ella ve que Sou ya no está con ellos. Él le compra un helado y le pregunta por qué quiere estar en la presidencia escolar. Ella le dice que no necesita un motivo, solo quiere llegar más alto y que no tiene ayudante ni lo ocupa. Él menciona que realmente sí, pues está en las reglas. Ella dice en ruso, ojalá fueras tú. Kuse comienza a recordar cuando Yuki lloró aquella vez. Alia le pide ayuda para comprarse ropa. Él accede, aunque hacer eso sea muy íntimo, puesto que es el único amigo que ella tiene. Alia desconfía del tono con el que acepta y se pregunta por qué él ha empezado a portarse tan bien con ella. Si es que él cree que no sea capaz de llegar a la presidencia, que no la subestimará. Decidida, le exige que opine sobre sus atuendos para volverlo loco y vea que ella manda. Así, se prueba el primer atuendo esperando que él reaccione a ella bien o de lo contrario le partirá la cara. Sale y la reacción de Kuse es más de lo que ella espera, tanto que deja al mismo Kuse al borde de morir por vergüenza a lo que ha dicho. Ella se emociona porque Kuse le dijo que se veía linda, pero se compone al pensar en cómo él es capaz de elogiar a una chica. ¿Será que está acostumbrado? Entonces decide ponerlo a prueba. Kuse la elogia tanto que la hace sonrojar y se vuelve una adicción para Alia, al grado que saca un atuendo muy atrevido, pero al ser Kuse seguramente le gusta, pero le sale mal y Yuki le dice, atrevida, Kuse afirma. Alia apenada comienza a decir en ruso, tierra, trágame. Yuki le pregunta a Kuse qué dijo. Alia iba tan perdida en el tren por la vergüenza que acababa de pasar, hasta que ellos se bajan y comienza a preguntarse por qué ambos bajaron en la misma estación. Se queda estupefacta ante ello. Espero te haya gustado el resumen, yo soy Alex Posas y esto ha sido La Posada del Anime. Gracias por ver.